bienvenida a la semana 3 de la clase de dinámica. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo y vamos a agregarle un poquito, uno más por ahí. Solamente anuncios, la semana que viene es la evaluación continua, el primer parcial, así que va a ser a la misma hora, de 4 a 6, va a quedar como el archivo ahí en el apartado de exámenes y listo. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Vale, vamos a analizar. Estuvimos viendo lo del método gráfico. Vamos solamente a reforzar ese tema, el método gráfico, para la resolución o encontrar lo que es velocidad, aceleración. Vamos a ver este problemita. Nos dice un vagón de transporte subterráneo sale de la estación A y aumenta su rapidez a razón de 4 pies sobre segundo al cuadrado. Voy a señalar lo importante. Aquí tenemos, los datos que nos dan, 4 pies durante 6 segundos. Después cambia a una razón de 6 pies sobre segundo al cuadrado, o sea, más rápido. Hay más aceleración. Después de 6 segundos hay más aceleración, hasta que llega a la rapidez de 48 pies. El vagón mantiene la misma rapidez hasta que se aproxima a la estación B. En ese momento se aplican los frenos, impartiéndosele al vagón una desaceleración constante y provocando que se detenga en 6 segundos. El tiempo de recorrido total desde A hasta B es de 40 segundos. Vamos a dibujar la curva aceleración-tiempo, velocidad-tiempo y posición-tiempo, y vamos a determinar la distancia entre las estaciones A y B. ¿Ok? Bueno, primero vamos a analizar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos aceleraciones, una de 0 a 6 y otra de 6 en adelante. ¿Ok? Pero dice que el vagón mantiene la rapidez hasta que se aproxima a la estación B. No me dicen a cuánto se aproxima, a qué distancia es la aproximada, pero que en ese momento se empieza a frenar. ¿Ok? Empieza a frenar y entonces el vagón se acelera de forma constante, provocando que se detenga a los 6 segundos. A los 6 segundos se puede empezar a frenar, se detiene. El tiempo de recorrido es de 40 segundos. Entonces, quiere decir, aquí concluimos nosotros que a los 34 segundos empezó a frenar, porque son 6 segundos que le toma frenar completamente. Entonces, a los 34 segundos comenzó él a frenar. Vamos a dibujar las curvas AT, BT y XT, determinen la distancia entre A. Bueno, primeramente vamos a analizar, ¿sale? Vamos a analizar el cambio que hubo, y aquí tengo yo por aquí, vamos a ver, la voy a traer. Tengo yo las diferentes curvas. Ok, vamos a ponerla por aquí. Esta es una. Esta es otra. Y esta de aquí es otra. Bien. Vamos nosotros a analizar. Aquí tengo esas tres gráficas. Vamos a analizar la primera, que sería la de aceleración. Vamos a ver cómo están los datos dados, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a ver cómo obtenemos estas otras dos gráficas que ya están hechas. Y no las muestran. Bueno, aquí está el vagón, ¿ok?
hay una distancia que no conocemos, hay una distancia recorrida y va de un punto A a un punto B. Ahora bien, tenemos nosotros que de 0 a 6 segundos lleva una aceleración constante de 4 pies sobre segundo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver en la gráfica roja, que es la de aceleración, tiempo, que marcamos como una línea horizontal completa, el periodo de aceleración, ¿ok? Y ahí vemos a los 4 pies sobre segundo al cuadrado hasta el segundo 6. Después va a acelerar un poco más a 6, ¿ok? A 6, ¿cómo se llama? Pies sobre segundo al cuadrado, un tiempo que yo no sé, ¿ok? Hasta que llega a la rapidez de 48 pies sobre segundo. Tengo que encontrar cuánto tarda en llegar a esa rapidez. Después de que llegue a esa rapidez, la aceleración se mantiene con la misma rapidez, o sea, la aceleración va a ser cero. Por eso se cae hasta el eje, cero. Y a los 34 segundos, como explicábamos hace un momento, hay una desaceleración, empieza frenado. Empieza a frenar hasta que frena con una aceleración constante, una desaceleración constante, hasta que llega al punto de que se para completamente a los 40 segundos. ¿Ok? Vamos a ver qué podemos nosotros calcular por aquí. Voy a hacer esto un poquito para un lado. Tenemos el primer tramo, sería de 0 a 6. El primer tramo que debo analizar sería de 0, el tiempo, hasta 6. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cambió la velocidad? Nosotros sabemos que la velocidad en 6 no la conocemos, pero la velocidad inicial sería 0, ¿ok? Velocidad inicial sería 0 porque parte de reposo. Esto va a ser igual al área bajo la curva. ¿Por qué? Porque yo sé que el cambio en velocidad va a ser igual al área bajo la curva AT, ¿ok? El área bajo la curva de aquí, ¿vale? Entonces, yo sé que la velocidad inicial es 0, voy a encontrar la velocidad al segundo 6. ¿Cuál es el área bajo la curva? Ah, pues yo tengo que primero son 6 segundos, ¿ok? De base, el primer rectángulo rojo tiene 6 y de altura tiene 4. 4 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí nosotros podemos eliminar segundos con segundos. Me queda 6 por 4. Me queda como 24 pies sobre segundo. Y esta sería la velocidad en el segundo 6. ¿Ok? Empezó desde 0 y cuando llegó tenía 24 pies sobre segundo. El otro tramo sería del segundo 6 hasta un tiempo 2, que yo no conozco. ¿Ok? Un tiempo 2 que yo no conozco, lo voy a calcular. ¿Ok? Lo que sé en este periodo del segundo rectángulo, lo que yo sé es que la velocidad aumenta de 24 pies sobre segundo, aumenta a 48 pies sobre segundo, es lo que me dice el texto aquí. ¿Ok? Después del segundo 6, aumenta la rapidez hasta 48 pies sobre segundo. ¿Ok? Por lo que el cambio en la velocidad sería 48 menos 24. ¿Ok? 48 menos 24. ¿Dónde llegó y en dónde comenzó? Esto va a ser igual al área bajo la curva. Vemos que en el rectángulo 2, el tiempo inicial o la base sería
el tiempo 2 menos 6 por 6 de altura. ¿Ok? Por lo que aquí yo fácilmente puedo despejar de 2. Hacemos la operación. 48 menos 24, 24. 6t 2 menos, o bueno, aquí vamos a hacer esto. No lo vamos a distribuir, pero va a ser lo mismo. Sería esto sobre 6 es igual a T2 menos 6. Por lo que 24 sobre 6 me quedaría 4 más 6. Y esto quiere decir que el tiempo 2 sería 10 segundos. Es lo que tarda en llegar desde 48 a 24 pies sobre segundo al aumento de velocidad. Por lo tanto, ya este tiempo 2 son 10. Ya quitamos una incógnita. ¿Ok? Vemos que en el tramo desde T2 hasta 34, ¿ok? Aquí no hubo cambio en la aceleración. La aceleración aquí es igual a 0. ¿Ok? Aquí fue una velocidad constante y entonces desde 34 a 40 vamos a ver el cambio que sería el área 3. Está aquí. El cambio de velocidad sería desde... Vemos que aquí en este punto la velocidad es 0 porque para. Menos viene desde acá a una velocidad constante. ¿Cuál fue la velocidad constante que tenía? 48 pies. Sería menos 48. Es igual a la, la base, que sería 40 menos 34 por la altura. En este caso sería menos 8. Aquí me sale como menos 8, pero vamos a ponerle, se supone que no sabemos. En la gráfica ahí sale, pero se supone que no sabemos. Sería A4, ¿ok? Que sería esta parte. Aunque ya vamos a ver que es 8. Por lo que me queda menos 48 sobre 6 igual a 4. Sería menos 8. Ahora sí, pies sobre segundo al cuadrado. Esta sería el valor de la desaceleración final. ¿Ok? Y todo esto podemos nosotros obtener la gráfica aceleración-tiempo. ¿Vale? Ahí estaríamos. Al ser negativa, lo único que quiere decir es que si la velocidad va hacia la izquierda, hacia la derecha, la aceleración iría hacia la izquierda. Es lo único que me dice lo del signo negativo. O sea, fue una desaceleración. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos eso, podemos nosotros armar nuestra gráfica velocidad-tiempo, que sería esta de aquí. Sería esta de acá, velocidad-tiempo. Vamos a analizarla, a ver si está de forma correcta. Sabemos que desde el inicio hasta los 6 segundos llevaba una velocidad de 24. Entonces marcamos esto hasta 24. ¡Pum! El primer triángulo. Luego, desde 24 hasta el segundo 10, aumentó su velocidad a 48 pies sobre segundo. Por eso tenemos una segunda área aquí abajo. Como la aceleración es constante, crea ese tipo de gráficas, un rectángulo, ok, una aceleración constante.
Y luego, como hubo una desaceleración en el segundo 4, en el segundo 34, una desaceleración constante de menos 8 pies sobre segundo al cuadrado, entonces queda de esta manera, ¿vale? Quedando los sentidos de en esta posición, ¿vale? Esa sería la gráfica así a grandes rasgos encontrando la otra. Ahora tengo que empezar a calcular para armar mi posición tiempo, ¿vale? Mi posición tiempo. Agarro los mismos intervalos de 0 a 6. ¿Qué pasa? Ah, pues mi posición final a los 6 segundos yo no la conozco, pero empieza en una posición 0. Esto va a ser igual a el área del triángulo. Vemos que el triángulo es base por altura sobre 2. Ok, aquí tengo mi calculadora. Aquí está. Calculadora. Sería 6 por 24 entre 2. 72. 72, ¿qué? 72 pies. 72 pies recorrió, ¿ok? Recorrió el carro, el vagón, del 0 a 6 segundos. Ahora, de 6 segundos al tiempo de 10 segundos, va a ser la posición en el segundo 10 menos la posición en el segundo 6 y va a ser igual a, en este caso es un trapecio, lo que se forma en el área 2 es un trapecio. Vemos que el trapecio sería base, eh, altura, perdón, altura, base mayor más base menor sobre 2, ¿ok? La base, la altura sería esta, que es igual a 4. La base mayor sería esto, que sería 48. Y la base menor sería la de 24. Por lo que, vamos a ver, yo ya conozco la posición, el tiempo 6, entonces sería x10. Vamos a ver cómo me sale la calculadora. 4 por 48 más 24 entre 2. 144. ¿Ok? 144. Sería esa parte. Pero pues nosotros aquí tenemos una distancia recorrida. Dale, él recorrió 144, o bueno, está en la posición 144. Lo que realmente recorrió él, o el equivalente a esta distancia del segundo 10, del segundo 10 sería 72 menos 144, o sea, sería 72 pies. Pero él se encuentra en la posición 144. 144 pies. El otro tramo, que sería desde 10 hasta 34, igual, x34 menos x10 va a ser igual, ese es un cuadrado, no hay problema, va a ser por altura. La base sería esta de aquí, sería de 24, la altura sería de 48. 24 por 48, base por altura. 1152 es donde más recorrió. Él se encuentra en el punto 1052, ¿ok? Pero lo que realmente la distancia que recorrió sería 1052 menos 144.
O sea, 100.008 sería esta distancia recorrida. Aunque aquí en este punto, la posición sería en 1052 pies del punto cero. Esta posición de aquí sería 144 pies del punto cero. Y esta posición de aquí sería 72 pies del punto cero. ¿Ok? Ya que tenemos eso, vamos a analizar el último, que sería desde el final hasta el 34. No, a ver, va al revés. Esto sería 34 hasta el final. Sería x40 menos x34. Este es un triángulo con base de 6, altura de 48. Sería 6 por 48 sobre 2. Base por altura sobre 2. 144. Y es lógico. Si la velocidad ¿sale? La posición que recorrió para acá sería 144 pies. O sea, regresó 144 pies, que era lo inicial que íbamos a comenzar, en un menor tiempo. Si nos damos cuenta, aquí son 6 segundos, en el otro serían 10 segundos. Por lo que la distancia recorrida total, ¿ok? Distancia total sería pues la suma de todo esto, ¿no? Aquí llegó a 1152, pero se regresó, ¿ok? O sea, iba en un camino, llegó a los 1152 pies y se regresó. ¿Cuánto se regresó? Se regresó 144 pies, pero es una suma, entonces sería x40 menos 0. O sea, la suma de 1152 más 144. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ujú, ujú. Voy a sacar otro. Por aquí. 1296. Serían, en este caso, pies. ¿Ok? Dame tantito, voy a comprobar un cálculo por aquí. Oh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver algo por aquí. ¿Vale? En este caso, ahorita comprobando operaciones, nosotros es la distancia recorrida, ¿ok? En este caso, recorrió aquí 72, aquí recorrió 154, aquí recorrió tal, 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 tal. Si sumamos todo, me quedan 1512, ¿ok? Entonces, esto vamos a ver aquí para no crear confusión. Ok, ahí está. Entonces, la distancia total sería este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, quedándome 1512. Es la distancia total recorrida, en este caso, en este problema. Y a partir de aquí, nosotros ya podemos analizar nuestra posición, que sería esta gráfica, ¿ok? Nuestra gráfica posición, que en este caso, del primer tramo del 0 al 6, recorrió únicamente 72 pies, que sería aquí, ¿ok? En el siguiente sería a los 10 segundos, en el siguiente sería a los 34 y por último a los 40.
¿ok? Quedándome estos valores de ahí, las sumas de, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué se ve la gráfica de esa manera? ¿Sale? ¿Por qué vemos la gráfica de esa manera? Bueno, en el primer tramo es una gráfica ascendente, ¿ok? ¿Por qué es ascendente? Porque hay una aceleración constante, entonces la velocidad va en aumento, por eso tiene una pendiente, y esa pendiente lo que genera es que se haga de esa manera, o sea, va ascendiendo. Luego, la pendiente es más pronunciada porque hay una mayor aceleración, una pendiente más pronunciada, por lo tanto, ese tramito del 10 es más pronunciada la curva. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando con el tiempo, la aceleración está cambiando con el tiempo. Ahora bien, en el tramo del 10 al 34, nuestra aceleración es cero, ¿ok? Nuestra aceleración es cero, está en el eje. Al ser la aceleración es cero, nuestra velocidad es constante. Por eso sale de esta manera. Velocidad constante. Eso significa. ¿Sale? Va recorriendo. Para cuando hay una velocidad constante, este es una diagonal en la gráfica posición. Tiempo, una velocidad constante se representa con una diagonal. Y luego una desaceleración. La desaceleración es una curva descendiente, una curva que se va aplanando. Una aceleración es una curva que se va ascendiendo y la otra es una curva que se va aplanando hasta llegar a la posición final. ¿Ok? Y esa sería la resolución de este problemita de aquí. Vamos a ver qué otro problema encontramos por aquí. ¿Ok? Vamos a llevarnos esto para acá. Vamos a llevar esto para acá. Dice, una bicicleta rueda a lo largo de una carretera recta, ¿ok? Y de modo que la gráfica que está ahí describe una posición. Construye la gráfica velocidad-tiempo y aceleración-tiempo del intervalo de 0 a 30. Vamos a ver qué podemos nosotros analizar. Vemos que esta gráfica está dividida en dos partes, en dos secciones y en dos funciones diferentes. La primera sería S es igual a T al cuadrado y la segunda parte que es una línea recta. Aquí mi velocidad es constante, ¿eh? Aquí, acuérdense que es una línea recta, una diagonal. Y en una línea curva, aquí la velocidad es variable. En esta parte la velocidad es variable. Una aceleración positiva. Y aquí mi velocidad también va a ser positiva. ¿Ok? Aquí mi aceleración podemos ver solamente por la gráfica, podemos ver que mi aceleración es cero. ¿Ok? Es cero en esa parte. Podemos decir que aquí la aceleración es constante en el primer tramo. Y ese va a ser la forma característica. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos eso, vamos a hacerlo por tramos. ¿Ok? Vamos a encontrar entonces la gráfica, velocidad, tiempo. Tenemos un intervalo de 0 hasta 10. ¿Cómo se comporta? Bueno, tenemos nosotros que va a ser que la posición va a ser igual a tal cuadrado. No tenemos más. Pues entonces yo sé por cálculo que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo posición con respecto al tiempo, me va a dar velocidad. Por lo que yo tengo que derivar
t al cuadrado con respecto al tiempo. Por lo que la velocidad me va a quedar como 2 veces t, unidades, pies sobre segundo. Y esta es la ecuación o la función que me va a dar, en este caso, la velocidad. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo queda la otra gráfica. Desde 10 hasta 30, me queda como S es igual a 20t menos 100. Igual que la anterior, vamos a derivarla y me queda que mi velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, sería la derivada de 20t menos 100 con respecto al tiempo. Y esto me queda como 20 pies sobre segundo. ¿Ok? Y esa sería la velocidad en ese espacio. 20 pies sobre segundo, que les digo, es una velocidad constante. ¿Ok? Habíamos visto, según la gráfica, que era una velocidad constante. Vale, ya tenemos aquí. Vamos nosotros a ver la gráfica, cómo quedaría. Suponemos que está ahí. Ahora, la primera es cuando la velocidad, cuando el tiempo es 10, la velocidad sería 2 por 10, 20 pies sobre segundo. Entonces podemos decir que cuando es 2, no, cuando es 10, aquí sería 20. Supongamos que está aquí. Hacemos mi línea, por lo tanto, ahí estaría el primer tramo, que sería 2t. El segundo es constante. ¿Hasta dónde? Hasta el segundo 30. ¿Ok? Y esa sería mi gráfica. Tengo aquí ya dos áreas, ¿no? Tengo dos áreas y listo. Podemos analizar si realmente nosotros hicimos bien este cálculo o esta primera parte. Sí, aquí tengo, como les digo, dos áreas, área 1 y área 2. Por ejemplo, a los 10 segundos recorrió 100 metros o está en la posición 100. Si yo hago el área del triángulo, este que está aquí, sería base por altura sobre 2, o sea, sería 200 sobre 2, 100 pies, ¿ok? Por lo que estamos bien, estamos correctos. Igual la otra, la base serían 20, base por altura, 20 por 20, 400, ¿ok? Más lo ya recorrido, 500. Y listo, estamos correctos. Ok, ya armamos nosotros la gráfica velocidad-tiempo. Ahora voy a armar la gráfica aceleración-tiempo. La gráfica aceleración-tiempo igual con en los mismos apartados, pero ahora basándome en la gráfica de velocidad-tiempo. Vemos que aquí es velocidad constante, entonces aquí la aceleración es cero. ¿Ok? Aquí la velocidad es variable, entonces la aceleración es constante. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Tenemos desde 0 hasta 10. Yo tengo la función velocidad, que sería 2t, ¿no? Sí, 2t. Velocidad igual a 2t. Por lo que
La aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo derivo 2t, me va a quedar como 2 pies sobre segundo al cuadrado, que es una cantidad constante, que sería en el primer tramo. Esa es la aceleración en el tramo 1. En el tramo 2, que va desde 10 hasta 30, mi ecuación sería la de 20. Mi ecuación de velocidad sería 20. ¿Ok? La derivada de una constante, según el cálculo diferencial, es 0. Por lo que podemos nosotros saber que en ese tramo la aceleración es 0. Armando la gráfica, desde el punto inicial, vemos que la primera es una constante. Aquí, cuando son 10 segundos, aquí está el área 1. 2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y luego se vuelve constante, o bueno, se vuelve 0. Quedaría acá abajo. ¿Sale? Área 1 y listo. Si nosotros vemos la velocidad aquí es de 20 pies sobre segundo. Base por altura, 10 por 2, 20 pies sobre segundo. Y estamos correctos entonces. Y la otra parte no tenemos área, por lo tanto es la velocidad constante. No cambió la velocidad que llegamos en el último párrafo. Y ahí estaría el problema resuelto. ¿Ok? Ahí sería nuestro problema. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Tengan cuestión? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a analizar, bueno, ya para ir dejando esto de posición tiempo y todo eso, vamos a analizar ahora otro temita por aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton, ¿ok? La segunda ley de Newton, vamos a explicarla tantito. Ya se la mencioné en la primer clase. ¿Cuál es? Y aquí es donde nosotros vamos a ir avanzando. La primera y la tercera ley de Newton, como habíamos comentado, se emplearon, o bueno, se emplean más que nada en estática, ¿ok? La primera y la tercera. Ahora, la segunda ley de Newton es la que más se aplica en dinámica. No es que solamente sea la aplicación de esa, ¿vale? Se pueden aplicar las otras dos, pero la que más se aplica sería la segunda ley, la que dice que, y nos acordamos por aquí, que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de una partícula, ¿ok? Si esa partícula está en caída libre, la fuerza sería igual a masa por gravedad. ¿Vale? Esa así, básicamente, sería nuestra fórmula, ¿vale? Nosotros podemos tener una partícula que vaya, por ejemplo, para este lado, va a tener una aceleración 1, fuerza 1. Podemos tener otra partícula que vaya para este, ¿ok? Va a tener una aceleración 2. O podemos tener otra partícula por aquí que vaya, por ejemplo, así, para acá abajo, una fuerza 3 y una aceleración 3, ¿ok? Ahora bien, si esta partícula es la misma y se puede mover tanto para la derecha como para arriba como para abajo, entonces nosotros podemos decir
que la relación que hay entre la fuerza y la aceleración va a ser esta, van a ser igual en los tres elementos. ¿Por qué? Porque es la misma masa, ¿ok? Porque es la misma partícula. No importa para dónde se mueva, es la misma partícula, entonces la misma masa, la relación de las fuerzas y las aceleraciones son iguales. La segunda ley de Newton me dice, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de la fuerza resultante. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros tenemos fuerza, masa por aceleración. Si tenemos nosotros más de una partícula diferente, por decirlo de una manera, nosotros vamos a tener que usar lo que son las sumatorias de fuerzas, ¿ok? Que van a ser igual a la masa por aceleración que aplique. ¿Vale? Nosotros tenemos que sacar resultantes aquí de estas fuerzas, ¿ok? Sabemos todos que el sistema de unidades que vamos a estar ocupando, sistema internacional, serían newtons, porque estamos hablando de una partícula que tiene que tiene una masa dada, que le estamos aplicando una aceleración y esto está generando una fuerza, ¿ok? La aceleración sería metros sobre segundo al cuadrado, la masa sería kilogramos, por lo tanto la fuerza que es la resultante de estas dos serían más kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es lo que nosotros llamamos como newtons, ¿ok? Es lo mismo un kilogramo, un newton que un kilogramo por metro por cada segundo que se le acelere. Aquí viene algo interesante. Nosotros muchas veces decimos que la masa y el peso son lo mismo. Nos suenan como si fueran sinónimos, más en el caso de este tipo de estudios no son sinónimos. Son parte de, van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. No son sinónimos, ya que el peso, por lo general, se escribe con la letra W, ¿ok? Que el peso es el objeto afectado por la gravedad. El peso va a ser igual a la masa por gravedad, ¿ok? El peso en un objeto, el peso en un objeto siempre se pone en el centro de gravedad, si lo podemos nosotros ver, ¿no? Siempre se señala hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo desde el centro. Ahora viene lo interesante. Si yo tengo aquí una superficie inclinada y tengo un objeto que está de esta manera, el peso tiene que ir a 90 grados o perpendicular a la tierra, a la superficie, más a la tierra, al piso, más no la superficie de que lo está elevando. ¿Ok? Si está inclinado, entonces el peso tiene una inclinación con respecto a la superficie en la cual lo está levantando, se está deslizando. ¿Vale? El peso siempre va perpendicular al suelo, siempre, ¿ok? Y aquí es donde genera luego problemas al momento de nosotros hacer algún tipo de cálculo. La constante de la gravedad, pues ya muchos no la sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en sistema internacional, ¿ok? Aunque va a haber, vamos a tener nosotros eh, el sistema inglés, ¿ok? Que el sistema inglés sería, vamos a ver por aquí, el sistema inglés, si yo tengo aquí el peso,
¿ok? La masa va a estar en libras. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, la fuerza aquí sería 1 libra, ¿ok? Supongamos. Cuando está en caída libre, está el objeto cayendo, la aceleración de la gravedad sería de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Cuando está en caída libre, la masa sería de 1 libra. ¿Ok? Aquí viene lo interesante en el sistema inglés, que es donde nos confunden. Cuando esto está en una superficie y se está deslizando de forma horizontal o inclinada, la fuerza sigue estando para acá. 1 libra, eso es equivalente a newtons. La aceleración, ok, supongamos que lleva una aceleración de un pie sobre segundo al cuadrado. Aquí no le está afectando la aceleración de la gravedad, porque su movimiento está siendo horizontal, pero la masa se va a convertir en lo que vamos a llamar un slug, ¿ok? Un slug. Este slug va a ser igual a 1 libra por segundo al cuadrado sobre pies, ¿ok? Eso sería el slug, que es cuando nosotros tenemos movimiento horizontal. Muchas veces o muchos libros, esta libra de aquí la mencionan como libra fuerza, ¿ok? Y muchas veces esto de aquí o esto de aquí lo mencionan como kilogramos fuerza, algunos autores, pero bueno. Entonces ya sabemos la diferencia aquí. Por lo tanto, si yo tengo fuerza es igual a masa por aceleración, va a ser igual a 1 libra, ¿ok? Que es lo mismo que un slug por un pie sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos que el slug es libras segundo al cuadrado por pies. Si lo multiplicamos por pies sobre segundo al cuadrado, eliminamos pies y pies, segundo al cuadrado, y me quedan entonces libras. Ahí sale la definición. Por lo tanto, pues despejando, si la fuerza es igual a ver, si la fuerza es igual a masa por aceleración o lo que es lo mismo, masa por gravedad sabemos que es el peso, ¿ok? Si nosotros despejamos el peso, la masa, perdón, va a ser igual al peso sobre gravedad. Y esto solamente para darnos nosotros el valor de la masa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un problemita, pero son 5 para las 5. Vamos a tomarnos un leve descansito para si quieren ir a tomar agua, hace un ratito. Ahorita en 5 minutitos regresamos. Dejo el apunte por aquí por si están tomando nota.
Retornamos por acá. Vamos a ver unos problemitas. Vamos a ver un problemita por aquí y vamos a analizarlo. Vamos a ver. Ujú. Ok, vamos a ver por aquí. Y vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a analizar ese problemita que me dice un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Vamos a determinar la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es mu k igual a 0.25. Y aquí viene algo interesante. Aquí vamos nosotros a encontrar algunos elementos que están de forma implícita aquí. ¿Cuáles son? Toda superficie va a tener una fricción, ¿ok? Algunos puede decir que es despreciable, a lo mejor está muy liso, es despreciable, pero hay algunos que sí se tiene que considerar la fricción, ¿ok? Mientras más rugosa esté la superficie, mayor coeficiente de fricción va a tener. Si a una superficie, por ejemplo, un suelo, tiene un coeficiente de fricción, por ejemplo, de 0.25, pero a ese suelo le echamos jabón o aceite, entonces ese coeficiente de fricción va a bajar, va a tener menos fricción. ¿Ok? Ese coeficiente de fricción siempre se va a oponer, al movimiento. ¿Ok? Se va a oponer al movimiento. Nosotros vamos a conocer coeficientes de fricción cinética, que es donde hay movimiento, y vamos a conocer el coeficiente de fricción estática, que es cuando está en reposo, cuánta fuerza tienes que aplicar para romper esa fricción estática. ¿Cuánta fuerza? Ok, aquí es donde entra el coeficiente de fricción estática. ¿Cuánta fuerza necesitas para romper esa fricción? Es como cuando un auto, está parado, detenido, y quiere empezar a arrancar, entonces necesitas un torque mayor. Mientras mayor sea el torque, más rápido va a reaccionar, en este caso en el arranque, ¿no? Ya luego la aceleración. Pero ya que tenemos eso, vamos a ver. También vamos a encontrar nosotros algo que se llama la fuerza normal. Esta fuerza normal es aquella fuerza contraria a la reacción que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, yo aquí tengo una superficie, ¿no? Supongamos, y se le está aplicando una fuerza en este sentido y en esta dirección. Entonces la fuerza normal va a ser contraria a esa fuerza, con su misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Esta fuerza normal no importa, o bueno, si está inclinada, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Mucho ojo, a la superficie donde esté el objeto. El peso es conforme al suelo, no a la superficie donde está el objeto. La normal sí es con respecto a la superficie donde se está posando el objeto. Igualmente va a tener su fuerza opuesta. Debe ser perpendicular, ambas. ¿Ok? Entonces siempre vamos a considerar la fuerza normal. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos nosotros realizar aquí. Tenemos nosotros que el peso, acuérdense que cuando tenemos movimiento horizontal, este es peso, 200 libras. ¿Vale? Por lo que yo tengo que encontrar la masa. Yo sé que el peso va a ser masa por gravedad, por lo tanto la masa va a ser igual al peso por gravedad, entre gravedad, perdón, que serían las 200 libras sobre 32
0.2. Estos serían libras y estos serían pies sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver dónde está aquí. Aquí está. Por lo que yo voy a ver por aquí, que sería 200 sobre 32.2. 606.21. ¿Ok? 6.21 unidades, libras, segundo al cuadrado por pies. Y nos entendemos que esto de ahí son slugs. ¿Ok? Entonces sería 6.21 slugs, básicamente. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de esto, de este objeto. Nosotros tenemos entonces una fuerza que está siendo aplicada en este sentido, una fuerza P, que está inclinada con respecto al plano horizontal, 30 grados. Tengo yo el peso, vamos a ponerlo aquí, el peso W, y tengo la fuerza normal en esta parte. La fricción, como el movimiento es hacia la derecha, la fricción va a ser hacia la izquierda. ¿Ok? Como tiene un movimiento, nosotros vamos a igualar que esto es lo mismo que masa por aceleración. ¿Ok? El de la izquierda, es la fuerza que está generando eso, es igual a masa por aceleración porque hay un movimiento. La fuerza de fricción la vamos a obtener con el coeficiente de fricción por la normal. ¿Ok? Por la normal. Yo sé que el coeficiente de fricción es 0.25 y voy a ponerle aquí multiplicado por la normal. Esa va a ser la fuerza de fricción. Yo sé que la aceleración a la cual se requiere es de 10 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Ya que tengo yo el diagrama de cuerpo libre y tengo esto, voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Todo lo que vaya para acá es positivo. ¿Por qué masa por aceleración? Porque el movimiento está en horizontal. ¿Ok? ¿Qué elementos tengo? Bueno, la fuerza P se tiene que descomponer. Voy a poner aquí la fuerza P. Se tiene que descomponer en una PY y se tiene que descomponer en una PX. PY del ángulo 30 sería esta de aquí. Entonces, para encontrar PY, tenemos que ocupar seno. Va a ser el seno del ángulo. ¿Ok? Va a ser, a ver, vamos, ponemos aquí. Sería seno de 30 va a ser opuesto, o sea, PY sobre hipotenusa, que hipotenusa sería P. Por lo tanto, PY sería igual a P por seno de 30. Igualmente, coseno de 30 sería igual a PX sobre P, que sería, por lo tanto, PX, P coseno de 30. ¿Sale? Ahí tenemos esas partes. Tenemos esta situación. Ahora, ¿cuáles son las que afectan en el movimiento en el eje X? Pues en el eje X tengo, pues, el elemento PX, que sería P coseno de 30. Va positivo porque va hacia la derecha. Luego tengo la fricción que va hacia la izquierda, que la fricción sería
0.25 por la normal. Esto va a ser igual a la masa, ya no hay otra fuerza, el peso va en vertical y la normal va en vertical. Eso va a ser igual a la masa. La masa ya la tenemos, 6.21, ¿ok? Que serían libras por cada segundo al cuadrado por pies. Y multiplicado por la aceleración que queremos, 10 pies sobre segundo al cuadrado. Si vemos aquí, podemos eliminar esta parte y me quedan libras Sudamérica, ¿ok? Quedándome como P coseno de 30 menos 0.25 por la normal. Este es igual 6.21 por 10, 62.1 libras. Vamos a decirle a esta como ecuación 1. ¿Ok? Esta es mi ecuación número 1. Vamos a ver mi ecuación. Tengo dos incógnitas aquí. El valor de P que no conozco y el valor de la normal. No puedo resolver todavía, entonces necesito otra ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué 0? Porque no hay movimiento en vertical. No hay movimiento vertical, por lo tanto no va a haber una aceleración en vertical que le esté afectando realmente. Por eso es igual a 0. Está en equilibrio en forma vertical. Está estática. ¿Qué fuerzas actúan aquí según mi diagrama de cuerpo libre? Pues la normal va para arriba, el peso va para abajo y la componente P e Y va para abajo. Y esto es igual a 0. ¿Qué es lo que yo conozco? Conozco el peso, conozco nada más. Entonces yo puedo decir, normal va a ser igual a P seno de 30 más el peso, que el peso serían 200 libras. Esta ecuación de aquí sería mi ecuación 2. Sustituyo 2 en 1, ok, ecuación 2 en 1, y me dice P coseno de 30 menos 0.25. En lugar de la normal voy a poner P seno de 30 más 200. Esto es igual a 62.1. 62.1 libras. ¿Ok? Solamente tengo que resolver en esta parte. El punto 25 por esto, esto por esto. Agarro mi calculadora entonces. Primeramente, coseno de 30. Coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. Vamos a ponerlo de esta manera. Sería raíz de 3 raíz de 3 sobre 2 de P menos 0.25 por seno de 30. Vamos a ponerle seno de 30, que es un medio, por 0.25. Sería un octavo de P. Menos, porque es menos por más, menos. 0.25 por 200 sería creo que 50. 50. 62.1. Juntamos las P, que sería raíz de 3 sobre 2, menos un octavo, y me queda como 0.74, 0.7410. 0.7410 de P, 62.1 más
50, por lo tanto P es igual a 112.1 sobre 0.7410, quedándome como 112 entre 0.7410, me queda 151.28. 151.28. Es una fuerza, hablamos de libras. Ya que tenemos la fuerza P, nosotros podemos encontrar de forma sencilla la fuerza normal, que la fuerza normal se supone que debe ser igual que el peso, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que está haciendo otra fuerza, que es PY. Entonces debe ser la conjunción del peso con la PY. ¿Ok? Por lo tanto, sería, por eso sale el peso PY. Sería 151.28 por seno de 30 más 200. Sería entonces 151.28 por seno de 30 más 200, quedándome 275.64 libras. Y ese sería el valor de mi incógnita de la normal. Bueno, como les comentaba al principio, pues es Día de las Madres, hay que ir a festejar un ratito, así que va a ser todo por mi parte en esta ocasión. Les recuerdo, el examen es la próxima semana, va a estar abierto desde las 4 de la tarde, no va a tener horario límite de hacerlo, pero si tienen algún inconveniente, trabajo, por cosas personales, por favor comuníquense con coordinación para que les den un poquito más de prórroga para realizarlo. De todas maneras, el examen va a estar abierto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Perfecto. ¿El horario del examen? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. El horario va a ser de 4 en adelante. Yo voy a estar conectado. Si gustan conectarse adelante, yo voy a estar aquí de 4 a 6 conectado. El día del examen. Sale pues, chavos. Pues un saludo si están con sus señoras madres, si la tienen todavía. Un abrazo, una felicitación por este día. Y no, pues, un abrazo a ustedes también. ¿Vale? Cuídense mucho. Igualmente. Buen fin Hasta de luego, semana. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.